44 años, 3 trabajos y una deuda que llevaba 9 años sin bajar. Eso era Natividad cuando su hermana mayor le preguntó, en una cena de cumpleaños delante de todos, cuánto debía. Natividad dijo un número, y su hermana soltó una carcajada y dijo, «Ay, Nati, tú siempre igual». Ese momento duró 3 segundos, pero Natividad lo cargó durante 3 años. Y lo que ella descubrió después, sola, en una noche que nadie más vio, eso es lo que te voy a contar hoy. Porque tiene que ver con algo que muy pocas mujeres saben sobre la deuda. No el número, no el interés, sino el nivel en que están. Y por qué algunas mujeres salen y otras se quedan atrapadas en el mismo nivel toda la vida sin entender por qué. Dime, tienes una deuda que parece que no se mueve por más que pagues. Has pedido prestado para pagar lo que ya debías. Has llegado a fin de mes y la única salida era volver a endeudarte. ¿Te has preguntado si eres tú el problema, si hay algo mal en tu cabeza, si simplemente no sirves para el dinero? Quédate, porque hoy te voy a mostrar los 5 niveles, y cuando veas en cuál estás, algo va a cambiar. Natividad Juárez tenía 44 años y vivía en la colonia Peralvillo, en el norte de la Ciudad de México, en una vecindad de paredes color amarillo deslavado, donde el tendedero común del patio siempre tenía ropa de alguien, aunque nadie la viera tender. Era balconista en una tienda de telas del centro histórico, en esa zona donde los locales están uno encima del otro y los rollos de tela se apilan hasta el techo y el olor a plástico y a polvo de algodón te acompaña todo el día. Llevaba 14 años parada detrás del mismo mostrador de madera oscura, midiendo metros de tela con una cinta amarilla que ya tenía los números borrados en los primeros 20 centímetros de tanto uso, pero que Natividad seguía usando porque ya la conocía de memoria y no necesitaba ver los números para saber dónde estaba el metro. Llegaba al trabajo con el cabello siempre recogido en un chongo apretado, sin flojeras, sin mechones sueltos. Era su forma de presentarse al mundo, ordenada por fuera aunque por dentro todo estuviera revuelto. Era risueña, de esas personas que se ríen fácil y que hacen sentir bien a los demás sin esfuerzo. Las clientas la buscaban a ella específicamente porque les daba buenos consejos sobre telas y porque les hacía sentir que comprar era un gusto y no un gasto. Pero nadie que la viera en el mostrador hubiera adivinado que esa mujer llegaba a casa cada noche y abría una libreta donde anotaba a quién le debía, cuánto y en cuántas quincenas podía pagarlo. Tenía un sueño. Quería poner un taller de costura en su cuarto. Solo una máquina de coser, unos moldes y sus manos. Quería hacer ropa para niñas, vestiditos con bordados, de esos que ya casi no se ven. Su mamá le había enseñado a coser de chica, y cada vez que Natividad veía tela de colores brillantes en el local, se le apretaba algo en el pecho, como un recuerdo que todavía no ha terminado de pasar. En el fondo de su closet, dentro de una bolsa de plástico negra que parecía basura y que por eso nunca tocaba a nadie, guardaba una jarra de vidrio, de esas de 1 litro con tapa de metal. Dentro de la jarra había monedas y algunos billetes doblados. No era mucho. A veces eran 200 pesos, a veces 400, dependiendo de la quincena. Pero cada vez que juntaba algo, aunque fuera poco, lo metía en esa jarra. Nunca la contaba delante de nadie. Era su dinero, el único que sentía completamente suyo. La deuda de Natividad no había empezado con un lujo, había empezado con una emergencia. 9 años atrás, su mamá había tenido una caída y necesitaba una operación de cadera. El seguro no cubría todo. Faltaban 16,000 pesos. Natividad los pidió prestados a una financiera que tenía un letrero en la calle de su trabajo. Préstamos rápidos, sin aval, mismo día. Firmó papeles que no leyó bien porque el señor detrás del escritorio hablaba rápido y porque ella tenía prisa y porque su mamá estaba en el hospital esperando. Pagó esa deuda, pero al terminar de pagarla ya había pedido otra, porque en el tiempo que pagó la primera se habían acumulado otras cosas. El predial, la compostura de la estufa, el uniforme de su hijo que entonces tenía 12 años, y la segunda deuda fue más grande que la primera.
y la tercera más grande que la segunda. Y en algún punto, sin que ella pudiera decir exactamente cuándo, dejó de pedir prestado para resolver emergencias y empezó a pedir prestado para pagar lo que ya debía. Al momento de la cena del cumpleaños de su hermana, Natividad debía 42,000 pesos repartidos en 3 lugares distintos: una financiera, una caja de ahorro del trabajo y una tarjeta de crédito departamental. Pagaba cada quincena 3,200 pesos entre las 3 deudas, y el saldo total no bajaba casi nada porque los intereses se comían lo que ella ponía. Llegó a casa esa noche de la cena con la risa de su hermana todavía en los oídos. Fue directo al closet, sacó la bolsa de plástico negra, sacó la jarra de vidrio, la puso sobre la cama y la miró. Le dio vuelta una vez, despacio, viendo las monedas y los billetes doblados adentro. Luego la metió de regreso a la bolsa, metió la bolsa al fondo del closet, se sentó en la orilla de la cama y se quedó quieta un momento largo, mirando el closet cerrado. Fue entonces cuando notó, en la puerta del closet, una etiqueta pequeña que ella misma había pegado años atrás con cinta adhesiva, donde estaban escritas las medidas de su hijo, su estatura a los 8 años, a los 9, a los 10, rayitas con plumón negro y el número al lado. La última marcaba 1 metro con 42 centímetros. Su hijo tenía ahora 21 años y medía 1 metro con 78. Esa etiqueta llevaba 11 años en esa puerta sin que nadie la despegara. Natividad no supo por qué la miró tanto esa noche. La miró y ya. Cerró el closet y se fue a dormir. 3 semanas después de la cena, un sábado que Natividad había ido al mercado de Jamaica a comprar flores para el altar de su mamá, se sentó a descansar en una de las bancas de la entrada porque los pies le dolían y todavía le faltaba media vuelta. A su lado estaba sentada una señora de unos 75 años, con el pelo blanco suelto hasta los hombros, cosa poco común en una señora de su edad, y una bolsa de palma tejida sobre las piernas llena de hierbas y flores envueltas en papel de estraza. Tenía una cara reposada, de esas que no parecen tener urgencia por nada, como si el tiempo fuera suyo y de nadie más. Natividad no tenía intención de hablar, pero la señora la miró de reojo y le dijo: ¿Esas flores son para muerto o para vivo? Natividad se rió. Le dijo que para el altar de su mamá. Para muerto entonces, dijo la señora, y también se rió. Hablaron de las flores, del precio del cempasúchil que había subido, de lo lleno que estaba el mercado, y luego, otra vez sin que Natividad pudiera rastrear cómo, estaba hablando de la deuda, del número, de la risa de su hermana, de la jarra en el closet que no crecía porque cada vez que juntaba algo tenía que gastarlo para tapar algún hoyo. La señora la escuchó sin prisa, sin mover la bolsa de palma de las piernas, sin cambiar la expresión. Cuando Natividad terminó, hubo un silencio de esos que no incomodan. Un señor pasó con un carrito de paletas. Alguien regateaba con una señora del puesto de al lado. Entonces la señora dijo: «La jarra rota no se llena. Primero tápala, después llénala». No dijo más. No explicó qué significaba ni cómo hacerlo. Solo eso. Natividad quiso preguntar algo, pero en ese momento alguien conocido de la señora pasó y la llamó, y la señora se levantó con su bolsa de palma, despidió a Natividad con un movimiento de cabeza amable y se fue entre la gente del mercado sin voltear. Natividad se quedó en la banca con las flores en el regazo. La jarra rota no se llena. Primero tápala, después llénala. Esa noche, Natividad sacó su libreta de deudas, la de verdad, la que nadie veía, donde tenía anotados los 3 acreedores con sus saldos y sus fechas de pago. Y mientras la miraba, entendió por primera vez que no todas las deudas son iguales, y que no todas las mujeres endeudadas están en el mismo lugar, y que saber en cuál nivel estás es lo único que te permite saber qué sigue. El primer nivel es la deuda de emergencia, es la que empieza con una crisis real, una enfermedad, una pérdida de trabajo, una reparación urgente. La mujer del nivel 1 pidió prestado porque no había de otra, no por capricho, por necesidad,
y muchas veces se siente culpable aunque no haya hecho nada mal. La deuda del nivel 1 duele porque recuerda un momento de miedo, pero es la que más rápido puede resolverse cuando la mujer sabe que no es su falla, sino una circunstancia que le tocó enfrentar. El segundo nivel es la deuda que se multiplica. Es cuando la primera deuda no se termina de pagar y ya hay una segunda encima y luego una tercera. La mujer del nivel 2 ya no recuerda bien cuál fue el principio porque hay tanto encima que el origen se perdió. Natividad había vivido en este nivel durante años sin saber que tenía nombre. Sentía que era un defecto personal, que era mala con el dinero, que le faltaba algo que las demás mujeres tenían. Pero el nivel 2 no es un defecto, es una trampa de diseño. Los intereses están hechos para que la deuda no baje aunque pagues. El tercer nivel es la deuda invisible. Es la que nadie ve porque la mujer la sostiene sola, en silencio, sin decirle a nadie cuánto debe. Va al trabajo, se ríe, funciona, pero por dentro carga un peso que no le muestra a nadie porque tiene vergüenza o porque no quiere preocupar a los demás o porque una vez lo contó y alguien se burló. Natividad había llegado a la cena de cumpleaños de su hermana cargando ese nivel. Y cuando su hermana se rió, lo que se rompió no fue su orgullo. Fue la única vez que había intentado dejar de cargarlo sola. Y aquí viene lo que te prometí. Aquí está lo que casi nadie sabe sobre el nivel 4, porque el nivel 4 no es el más difícil, es el más peligroso. El nivel 4 es la deuda que ya se normalizó. Es cuando la mujer ya dejó de sentir que la deuda es un problema y empezó a tratarla como parte permanente de su vida. Así soy yo, así es mi situación, siempre he debido, siempre voy a deber. La deuda ya no le quita el sueño, porque ya le quitó la esperanza. Y una mujer sin esperanza sobre su dinero no busca salida porque ya dejó de creer que existe. Natividad reconoció que había estado entrando al nivel 4, no de golpe, de a poco. Cada vez que pagaba su quincena y el saldo no bajaba, algo se apagaba un poquito. Y si la señora del mercado no hubiera dicho lo que dijo, quizás en unos meses más hubiera terminado de normalizar la deuda y de aceptarla como destino. El quinto nivel es el de la jarra tapada. Es cuando la mujer entiende que antes de llenar hay que tapar. Antes de ahorrar hay que cerrar las salidas. Antes de soñar con el taller de costura, hay que ver cuál de las 3 deudas tiene el interés más alto. Atacarla primero, liberarla, y con ese dinero libre atacar la siguiente. No es glamoroso, no es rápido, pero es el único nivel donde la jarra empieza a llenarse de verdad. La jarra rota no se llena. Primero tápala, después llénala. Lo primero que hizo Natividad fue algo que nunca había hecho: poner los 3 números en una misma hoja, uno al lado del otro, con sus intereses escritos. La financiera, 22,000 pesos, interés mensual de 4%. La caja del trabajo, 13,000 pesos, interés de 1.5% mensual. La tarjeta departamental, 7,000 pesos, interés de 6% mensual. Miró los números, miró los intereses y entendió que la tarjeta departamental, aunque era la deuda más chica, era la que más se comía su dinero cada mes. Eso era lo primero que había que tapar. Llamó a su hermana, la misma que se había reído en la cena. Le dijo que necesitaba hablar, que no necesitaba dinero, que solo necesitaba que alguien supiera. Su hermana escuchó esta vez, no se rió. Dijo, no sabía que era tanto, Nati. Natividad no dijo nada, pero algo se alivió. Los siguientes 4 meses fueron los más apretados de su vida. Dejó de comprar lo que no era urgente, dejó de prestar dinero a conocidas, dejó de decir que sí cuando por dentro quería decir que no tenía. En la quincena 12, la tarjeta departamental quedó en 0. Esa noche Natividad fue al closet. Sacó la bolsa de plástico negra, sacó la jarra de vidrio, la puso sobre la mesa de la cocina, destapó la tapa de metal y metió adentro exactamente lo que antes iba a pagar la tarjeta: 700 pesos en billetes doblados. La jarra sonó diferente, no igual que cuando estaba casi vacía, sonó más llena. A los 6 meses, empezó a atacar la caja del trabajo.
Algunas compañeras notaron que Natividad ya no salía a comer con ellas a la fonda de la esquina. Una le preguntó si estaba enojada con alguien. Natividad le dijo que no, que estaba pagando una deuda. La compañera hizo un gesto de «ah» y no preguntó más. No todo el mundo entiende cuando una mujer decide cambiar su relación con el dinero, y eso también está bien. 14 meses después de la noche del mercado, Natividad estaba en el local cuando entró una clienta que no conocía. Cuarentona, bien vestida pero con cara de cansancio, de esas que no son de sueño sino de carga. Preguntó por telas para hacer uniformes escolares. Natividad la atendió. Midieron metros. Escogieron colores. Cuando estaban terminando, la clienta sacó su tarjeta departamental para pagar y la máquina la rechazó. Se puso roja. Buscó otra tarjeta, también rechazada. Finalmente sacó efectivo, justo, contado, moneda por moneda. Cuando la señora se fue, Natividad pensó en ella todo el camino a casa. Al día siguiente, la misma señora volvió. Necesitaba más tela para un pedido que no había calculado bien. Natividad la atendió de nuevo. Esta vez hablaron más. La señora se llamaba Camila. Tenía un negocio chico de uniformes escolares, pero debía tanto que la mitad de lo que ganaba se iba en pagos, y ya no sabía si el negocio era suyo o de sus acreedores. Natividad la escuchó. Luego le preguntó, ¿sabes en qué nivel de deuda estás? Camila la miró sin entender. Natividad le explicó los 5 niveles. Despacio, con sus propias palabras, sin libros ni tecnicismos. Le contó de la financiera, de los 42,000 pesos, de la cena de cumpleaños, de la jarra en el fondo del closet. Le contó todo como se le cuenta a una mujer que necesita escuchar que alguien más estuvo ahí y salió. Camila escuchó sin interrumpir. Cuando Natividad terminó, Camila tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. ¿Y cómo le hizo?, preguntó. Natividad pensó un momento. Luego dijo, con la misma calma de la señora del mercado, «La jarra rota no se llena. Primero tápala, después llénala». Camila repitió las palabras en voz baja, para sí misma. Natividad fue al mostrador, sacó un papel cuadriculado del cajón y dibujó 3 columnas: deuda, saldo, interés. Le explicó cómo ordenar las deudas por interés, cuál atacar primero, cómo calcular cuántas quincenas llevaba llegar a 0 en cada una. Camila lo copió todo en su teléfono. Cuando se fue, Natividad se quedó sola en el local un momento. Fue al espacio debajo del mostrador donde guardaba su bolsa. Sacó la jarra de vidrio, que desde hace meses ya no estaba en el closet, sino que la llevaba con ella a todas partes, en su bolsa grande de tela, porque ya no era un secreto que esconder, era una meta que cargar. La destapó, metió la mano, sacó un billete doblado y lo volvió a meter, solo para sentirlo, para saber que estaba ahí. Y fue entonces cuando se acordó de la etiqueta de la puerta del closet, las rayitas con la estatura de su hijo, a los 8, a los 9, a los 10 años. Llevaba 11 años ahí sin que nadie la despegara. Esa noche, cuando llegó a casa, fue al closet, miró la etiqueta un momento, luego la despegó con cuidado, sin romperla, la dobló una vez, la metió dentro de la jarra de vidrio, encima de los billetes. No era una etiqueta de lo que su hijo ya no era. Era una marca de cuánto había crecido. Y Natividad también había crecido, aunque las marcas de ese crecimiento no estuvieran escritas en ninguna puerta. ¿Y tú, en qué nivel estás? No el número de tu deuda, el nivel. Estás en la deuda de emergencia que todavía crees que fue tu culpa, aunque no lo fue. Estás en la deuda que se multiplica y no entiendes por qué no baja aunque pagues. Estás cargando sola algo que nadie en tu vida sabe que cargas. O ya llegaste al nivel 4, el más peligroso, el de la deuda que ya no te duele, porque ya la aceptaste como parte de ti. Reconocer en qué nivel estás no es rendirse. Es el único camino para saber qué sigue. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué es lo que vas a hacer hoy solo por ti.
Puede ser escribir tus deudas en un papel por primera vez. Puede ser no pedir prestado esta semana aunque cueste. Puede ser hablar con alguien de confianza de lo que has cargado sola. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoces a una mujer que está atrapada en su deuda y no sabe cómo salir, que siente vergüenza o que ya se acostumbró, comparte este video con ella, con tu hermana, con tu amiga, con tu comadre. Porque a veces lo que una mujer necesita no es que le digan que trabaje más. A veces lo que necesita es que alguien le muestre en dónde está parada, para que pueda dar el siguiente paso. Con mucho cariño. Hasta la próxima.